Pero, Paca, ¿me lo estás diciendo en serio? Pero ¿cómo que ni para un anuncio? Pero ni siquiera para un anuncio de... Sí, ya lo sé, sí, ya sé que no tiene la culpa de nada, Paca. Bueno, pues muchas gracias por llamar, de verdad. Venga, adiós. ¿Pero qué pasa, Charrita? ¿Qué te ha dicho tu representante? ¿Tan mal va la cosa? Mal no, abuelo. Fatal. Me ha dicho que me olvide de ser actriz para el resto de mi vida hasta que por lo menos desaparezcan los rumores. ¿Pero qué rumores? Pero vamos a ver, ¿por qué no quieren trabajar contigo? Abuelo, pues porque el productor de la película Desnudando a Clara, donde trabajó Amelia, pues se ha dedicado a ir diciendo por ahí que éramos pareja y nadie quiere trabajar conmigo. Vaya, no sabía yo que fueran tan olorosamente rancios esos chiquitos. Ya, pero es que no solamente es eso, abuelo. Es que cuando dejé la gira de Florinda para cuidar a Amelia, pues se ve que no le sentó nada bien y lógicamente ahora nadie quiere trabajar conmigo. Ya, hija, llueve sobre mojado. Bueno, tú no te preocupes porque trabajo no te va a faltar, tanto aquí como en el King. Ya, abuelo, pero yo necesito un trabajo de verdad para irme de aquí, para olvidar a Amelia. Para salir de ese pozo tan oscuro vas a necesitar algo más que un trabajo diferente. Pues por eso mismo necesito cambiar de aires, abuelo, que es que estoy harta de ver todo el rato las mismas caras. Vaya, gracias por lo que me toca, morena. Abuelo, no lo digo por usted, no sea tonto. Oye, estoy pensando yo, ¿por qué no te pones uno de esos nombres artísticos rimbombantes que no te conozca nadie? A lo mejor te sale algún contrato. ¿Me lo está diciendo en serio? ¿Y con la cara que hago? ¿También me la cambio? Bueno, te puedes acicalar un poquito el hocico, cambiarte el pelo... Abuelo, deje de hacer bromas, que se lo estoy diciendo en serio. Vaya, mira quién viene.